noche. Ese aplauso. Nada, festejemos. Bueno, nada, yo personalmente festejo que no tuve la presentación de libros hace un año, me parece, o más. Así que nada, hermoso vernos, a pesar de que nos hemos cruzado en la virtualidad muchos. Hermoso ver a las amigas y amigos en estas circunstancias, como siempre, por suerte. Me llamo Gaita Nil, soy editor de Puntos Suspensivos Ediciones y vamos a presentar Salud y Sexismo, algunas ideas desde otro lado. Son títulos muy largos los de los ensayos, a veces se me cruzan, de Anne Millet. Así que bueno, por pronto un aplauso a Anne. Obsesiva como es él, cosa que fue hermoso. Bueno, y aparte es parte de una colección que se llama Colección Justicia Epistémica, que está también con el DS Montenegro, que está por allá. Desandar ese sexismo en el camino a la legalización del aborto. Paso de moda. Es legal, ¿o no? Podemos aplaudir eso. Un montón de cosas como retroactivo, ¿no? ¿Y qué otro juego de lo normal? Archivos de militancias y deportes desde una perspectiva transmasculina de Moshi Schwarzer. Bueno, la editorial se dedica básicamente a publicar a autores disidentes, todo con E, autores, autoras y autores disidentes. Y bueno, nada, a difundir eso, material últimamente de personas trans, pero también del colectivo LGBT en general. En esta ocasión voy a presentar a los tres panelistas, que son Francisco Fernández Romero. ¿Dónde está Francisco? Ahí está. Que aparte es el prologuista, así que un aplauso enorme para la persona más importante. Gracias, Fran. Él es activista transmasculino, geógrafo y becario doctoral de CONICET. Investiga las experiencias urbanas de las personas trans y de las personas con discapacidad y el activismo de ambos colectivos contra el cisexismo y el capacitismo en espacios públicos. Va a venir también Ian Levy Medina, que es estudiante de psicología de la UBA. Se formó en acompañante terapéutico con especialización en trastorno del desarrollo intelectual en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano en el año 2013. Actualmente dicta cursos y talleres sobre salud mental y despatologización trans. Es integrante de la Cátedra Libre de Estudios Trans UBA y docente en el curso de extensión Introducción a la Perspectiva de Género y los Usos. Y también AUCA, que es trabajadora social y lesbiana no binaria. El año pasado terminó la residencia de trabajo social en el Piñero. Y después Anne, que bueno, es el autor del libro y va a hablar de eso. Quiero agradecer desde la editorial a Euforia Productora, que hace todos los hermosos videos. Es un compañero trans, los invito a ver la increíble novela que tiene Madre hay una sola en la red de YouTube y todos los cortos que tienen al respecto, que son hermosos. Y también aquí, que hizo este hermoso espacio, que estuvieron súper atentos al tema de la lluvia estos días. Muchas gracias por la organización y por hacer esta cosa hermosa y poder reunirnos saludablemente, bueno, con alcohol, todos los tipos de alcohol. Bien, le dejo entonces el espacio a Fran y vayan girando, y si alguien se olvida quién va, le pido un grito. Gracias. Bueno, quería agradecer primero a Anne por la invitación a prologar. Fue una sorpresa y fue un honor muy grande. Y también a DS Montenegro, a Gaita Nil por la invitación al evento de hoy. Participar de esta colección como prologuista, la verdad, eso fue un honor. Me dijeron que podía autoplagiarme del prólogo. Pero voy a tratar de no hacerlo tanto, sobre todo porque también hay cosas que como que pensaba en torno al libro, que no sé si les pasa que a veces hay cosas como que no llegan a decir completamente como para poder plasmar por escrito, pero son cosas que me parece que... Ay. Sí, mejor. Ahí se escucha mejor. Sí. Bueno,
Lo que quería decir sobre el libro, como antes de hablar del libro en sí, es que en realidad para mí es parte como de algo más grande, ¿no? Para mí es el libro y toda esta colección en realidad. Creo que es como parte de un proceso histórico más amplio. No voy a autoplagiarme de la última vez que me invitaron a presentar un libro de esta editorial, que empecé a hablar así re nostálgico sobre cómo la comunidad transmasculina fue creciendo a lo largo de la última década y pico. Un poco así, pero acá más específicamente porque esta colección creo que lo que tiene de especial es que como que se inserta en toda una serie de cambios en cómo se produce conocimiento sobre lo trans, ¿no? Primero por el quiénes, ¿no? ¿Quiénes son quienes están produciendo ese conocimiento? Y no hablo necesariamente, cuando digo producción de conocimiento, no necesariamente me refiero a conocimiento académico, sino un conocimiento que se puede producir de distintos campos profesionales, activistas, de distintos oficios. Yo pienso en porque con Anne nos conocimos cuando éramos adolescentes, hace una cantidad de años que no sé si puedo decir, pero una década y pico. Y en ese momento, obviamente había activismo trans, había personas trans escribiendo, hay personas trans escribiendo y activando desde hace mínimo 30 y pico de años en Argentina y seguro más. Yo digo nada más como lo que nos llega más como registros escritos. No había tantísimas personas trans escribiendo sobre lo trans. La mayoría de las personas que estaban escribiendo sobre lo trans eran personas cis y tampoco eran tantísimas. Y a lo largo como de esta última década y pico yo no me di tanto cuenta, me di cuenta más el año pasado cuando por primera vez fui fui por internet a escuchar la defensa de un tipo trans que se llama Andrés Mendieta, que defendió una tesis de maestría en estudios de género. Y él es de mi misma generación de tipos trans, o sea, en generación como en años trans, no en años biológicos. Y como que de repente me di cuenta no me di cuenta que había pasado todo este cambio, como de repente había muchísimas personas trans que yo conocía que estaban investigando sobre lo trans y también sobre otras cosas, porque podemos hacer otras cosas también. Pero se me ocurren ejemplos de gente que está trabajando en ciencia política, ciencia de la comunicación, trabajo social, medicina, yoga, albañilería, campo editorial, campo del deporte, filosofía. Geografía. Sí. Y un montón de personas, y eso también, como también creo que se fue pudiendo ampliar como el campo de lo imaginable, desde dónde se puede pensar lo trans, ¿no? Porque seguramente yo hace una década y eso, cuando estaba empezando la carrera y como que yo seguramente no conocía todo lo que se estaba investigando sobre lo trans, pero lo que más se ubicaba eran cosas de ciertos campos de las humanidades. Un filósofo, una filósofa, otro filósofo, alguien de estudios culturales. Entonces yo como que no me podía imaginar como desde dónde más se podía aportar, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, me parece interesantísimo todo esto que estoy leyendo, pero yo soy geógrafo, o estoy empezando a estudiar geografía. ¿Qué puedo hacer sobre esto? Entonces dije, bueno, investigo otras cosas, pero sigo leyendo a todos mis compañeros, a las personas que admiro, que escriben sobre lo trans tan bonito, sabiendo tanto desde todas estas otras perspectivas. Dejo pasar los 55. Pero esto, como les decía recién, como que me di cuenta hace relativamente poco desde cuántos campos distintos había gente aportando a pensar lo trans. Y no sé si a Anne también le pasó lo mismo, como en cierto momento, sí dice que sí, como de sentir que en cierto momento, como bueno, capaz no soy yo quien venga a aportar algo sobre estos temas, pero capaz, bueno, yo tengo mi profesión, mi oficio, mi disciplina, capaz yo puedo aportar a otras cosas. Por ejemplo, yo cuando presenté el proyecto de investigación para una beca postdoctoral, la presenté para pensar la geografía de la discapacidad, dije, ¿qué puedo aportar yo a pensar sobre lo trans? Y de repente yo creo que fue medio algo como que no es que uno o una fue primero, sino como que entre todos estábamos haciendo cosas de distintos lados muy distintos, como les decía recién. Campos amplios, como desde la astrofísica hasta, no sé, la informática, la yoga. Pensé que alguien llevaba un ejemplo de una disciplina, que alguien estaba haciendo algo. Y como que de repente me doy cuenta como que hay un montón de gente de nuestra generación de transmasculinidades o de otras generaciones que están haciendo cosas desde lugares como muy diversos y haciendo aportes a pensar lo trans desde lugares muy diversos y también desde lo trans haciendo aportes, ¿no? Haciendo aportes al deporte, haciendo aportes a pensar el campo de cómo se desarrolla la alimentación,
Yo también en la geografía finalmente me animé y empecé a estudiar también qué pasa con las personas trans en espacios públicos, qué pasa con el activismo trans en espacios públicos. Y bueno, un poco creo que el libro se inserta en eso, ¿no? Y en realidad el libro, como les decía, yo creo que se hacen aportes desde distintas disciplinas, pero también desde la distinta disciplina de las personas, como que se hacen aportes a los estudios trans o al campo del pensamiento sobre lo trans más en general. Entonces yo pienso que este libro en realidad dice cisexismo y salud, y no engaña, habla sobre cisexismo y salud, no se preocupen, no es falsa publicidad. Pero en realidad yo lo leía y yo creo que en realidad sirve para un montón de ámbitos institucionales o también interpersonales, pero yo pensaba mucho para campos de la educación, el campo de relaciones de trabajo. Creo que alguien ya se emocionó. Porque el libro en realidad lo que hace es tomar un ejemplo que es el campo de la salud para desnaturalizar los cis, que yo creo que es algo que aporta mucho más que muchas. O sea, el libro podría haber sido otras cosas, ¿no? Podría haber sido como una lista de buenas prácticas en salud trans. Que no es que está mal, o sea, siempre sirve, o sea, todo aporte es bienvenido. Pero yo creo que algo que hace este libro como que aporta para ir más allá es que si alguien le dice, bueno, yo no sé si les pasa de ver que hay mucha gente que tiene mucho miedo de interactuar con gente trans, porque es como, tengo miedo de decir algo ofensivo, tengo miedo de hacer algo que está mal. Y quizás leyeron como una lista de, bueno, cómo tratar a una persona trans, pero como eso, está ese temor porque capaz no terminaron de entender, bueno, pero ¿por qué no está bien asumir el género de la gente? ¿O por qué no está bien decir, bueno, el grupo de las pacientes trans está haciendo tal cosa? Pero en cambio, si realmente lo entienden, si realmente desnaturalizan los cis, que es lo que propone hacer este libro, creo que es algo que va a llegar como mucho más, como que llega más profundo, va finalmente, es como más pedagógico, creo que va a tener más efectos. Y también va por un lado de algo que me llamó mucho la atención, que está creo que más hacia el final del libro, que tiene que ver con, bueno, qué deberían aprender los profesionales de salud sobre lo trans, y que en realidad Anne dice, más es lo que tienen que desaprender, ¿no? Porque no es que en realidad las personas trans seamos como un fenómeno extraño que viene y que hay que aprender cómo lidiar, sino que, como muchas otras cosas que están como en el currículum oculto, incluyendo la universidad, también se aprende a ser cisexista, como desde el jardín en adelante o desde antes incluso, y en realidad quizás no es tanto la necesidad de tener como una materia de, bueno, cómo tratar a una paciente trans, sino que desexualizar toda la educación. Esto lo estoy tomando del libro, no es un aporte mío de ahora. Y lo último, para no hacerlo más largo, y que creo que incluso puede ser más novedoso aún, que creo que trae este libro, es toda la idea del trabajadores inesperados, que Anne lo toma de un concepto de un trabajador social, que trae el sujeto inesperado, que es cuando entra una persona a una clínica o a buscar trabajo o cualquier cosa y no es la persona que la gente esperaba, ¿no? No es una persona blanca, cis, heterosexual, etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, pero también hay trabajadores inesperados. Que creo que es una de las cosas más novedosas que trae el libro, porque no hay mucho escrito sobre personas trans en otros roles, ¿no? Hay libros sobre niñas trans, pero no sobre padres, madres, sadres trans, sobre estudiantes trans, pero no sobre docentes trans, sobre pacientes trans, pero no sobre trabajadores de la salud trans. Y ahora en una época, bueno, ahora en estas semanas se tiene que estar discutiendo la ley de cupo laboral trans, ya tenemos un decreto. Creo que esta clase de cosas necesitamos mucho más. O sea, no es para ir a exigirle a Anne, bueno, escribir más sobre esto, porque ya lo hizo, acá está la prueba. Pero creo que tenemos que tener más sobre esto. Por ejemplo, yo pienso mucho en la investigación, que todavía no es muy conocida, pero creo que se tiene que hacer más conocida, de Elian Leovino, seguramente muchos de ustedes lo conozcan, que él fue un incluido laboral trans en el Ministerio de Trabajo hace mucho tiempo, y en los últimos años empezó a hacer una investigación sobre, bueno, ¿qué pasa con los incluidos laborales trans en el Estado? Porque ha habido antes, si bien no había cupo, no se implementaba el cupo, hay algunas personas que han pasado por esa experiencia. Y la verdad que lo que encuentra es bastante desolador, como el rol de excluido alto fallido, el rol de incluido laboral trans. Es muy estigmatizado, como que hay un montón de problemas, no es que entras y ya está. Veo a alguna gente que asiente. Y es muy desolador, pero al mismo tiempo es como re importante, porque si se empieza a investigar significa que las próximas personas que sean incluidas laborales trans quizás se puedan insertar de otra manera, quizás se puedan hacer quizás se pueden hacer más amigables los lugares de trabajo, quizás se puede desexualizar los espacios de trabajo en el Estado o en otros lugares. Entonces yo creo que esto de los trabajadores inesperados
mirando feo a los colectivos como si fueran a callarse. Esto de los trabajadores inesperados creo que es clave, como re clave. Creo que no tengo mucho más para decir sobre eso porque está todo en el libro, leanlo. Sí quería pasar un pequeñísimo archivo. Me iba a pedirle permiso a Anne, pero como todo pasó muy rápido. Que es que bueno, yo investigo en geografía, soy becario en doctorado en geografía, y con otro geógrafo trans que es de Chile, y con una antropóloga que es travesti, que es de Salta. Estamos armando una mesa de geografías trans, travestis y no binarias en un congreso que es de geografía, pero que en realidad otras disciplinas son bienvenidas, porque hoy en día la geografía ya no es o nunca fue nombres de montañas, nombres de capitales, sino es pensar como la dimensión espacial, la dimensión territorial de la sociedad. Entonces quería extender una invitación, si hay gente que... porque aceptamos también personas cis, pero vamos a priorizar mucho que haya personas que son trans, travestis, no binarias, que estén produciendo conocimiento, no necesariamente eso, desde la academia, puede ser desde organizaciones sociales, desde cualquier otro lado. Entonces serían muy bienvenidos sus aportes. Si quieren hacerlos, pueden escribirme por algún lado. Y quería agradecer muchísimo la oportunidad de leer este libro antes que todos ustedes. Fue un honor, sigue siendo un honor estar acá hoy y bueno, eso. Sí, sexismo y salud de Anne Miller. Bueno, primero Anne, agradecerte por invitarme a estar acá. Gracias a vos. Segundo, contarles que voy a leer porque intuí que los nervios me iban a jugar una mala pasada, así que voy a leer. Hace unos días me llegó un audio de WhatsApp de Anne con la propuesta de ser una de las personas que presentara el libro. Bueno, ya empiezo con mi obsesión por contar detalles. Escribiendo esta primera línea tuve que borrar y repensar cómo decir lo mismo sin necesidad de generalizar, pues se complica con algunos plurales como presentadores, presentadoras, presentadores. Bueno, vuelvo. Me propuso pensar y compartir lo que me despierta, lo que siento al leer el libro. Y he aquí el motivo de mis nervios que les comentaba recién. Hace unos meses atrás abrí por primera vez ese archivo compartido de Drive. Estaba sentada frente a una de las computadoras del centro de salud, en medio de la vorágine cotidiana. Vorágine que se vio interrumpida ante la conmoción que me generó encontrarme con esas palabras. Recuerdo haberte mandado un mensaje en ese momento. Por esos días veníamos intercambiando con Anne algunos mensajes en búsqueda de estrategias para sortear la burocracia del sistema digital de salud de la Cava, que venía dilatando el cambio de nombre en mi firma digital. Les cuento, antes de terminar la residencia yo pedí el cambio de mi nombre en mi firma digital en el SIGEO, que es el Sistema Informático de Salud de Capital. Me dieron 1000 vueltas, dilataron un montón la cuestión, hasta que un día yo mandé un mail expresándoles que estaban dilatando todo esto y que iba a tomar, si no lo resolvían a la brevedad, medidas judiciales. Al otro día, cuando voy a evolucionar en la historia clínica, veo que efectivamente lo habían cambiado y aparecía Florencia, que es mi nombre de DNI. No, mentira, aparecía AUCA, entre paréntesis M.F, Tantera, que es mi apellido, y un montón de datos más, como el DNI y la fecha de mi nacimiento. Cuando en realidad el resto de los profesionales cis que laburan en el sistema de salud solo les aparece el nombre y el apellido, digamos, en su usuario. Ahí había un cúmulo de datos agregados, digamos, sin sentido alguno. Ah, bueno, sí. Yo había elegido dar esa batalla un poco en soledad al principio, creo sin dimensionar tanto lo que implicaría. Y este libro llegó a ponerle palabras y nombrar muchas de las situaciones y emociones a las que yo le estaba poniendo el cuerpo, colectivizando de alguna manera esa bronca y frustración que me estaba generando ese proceso. No se estaba generando. Para ese entonces ya sabía que éramos varios, disputando espacios donde parecía no haber lugar para nuestras existencias. Días atrás volví a leer el libro en papel y me volvió a conmover. Es desde ese sentir que escribo estas palabras. Tomo prestada una definición del borrador para un diccionario del desacato de Virginia Cano. Conmoverse, como un gesto radical de ruptura de la inmunidad. Somos movidos por y con quienes nos interpelan, nos tocan, nos llaman e incluso nos irrumpen. Y sin dudas este libro es conmovedor. Interpela con las más preguntas que respuestas que plantea. Logra tocar y hundir el dedo en las llagas y sexistas del sistema de salud. Es un llamado urgente a los profesionales del sistema de salud.
y claramente una erupción entre tanta práctica reproductora de este sistema con C. El libro forma parte de una colección Justicia Epistémica, una colección de ensayos de las voces de las personas trans. Justicias que no se borren ya nuestras historias, nuestros tejes, nuestras múltiples formas de saber y hacer, dice el glosario. Así, el libro invita a producir conocimiento situado desde nuestro lado del consultorio, uno de esos otros lados, porque como aclara Anne, no existe un único lado trans. Y le dedica varias páginas a presentarse, a caracterizar ese otro lado suyo, y lo hace desde su propio devenir, sus propias experiencias y su propio cuerpo, politizándolo todo. Empecé a explorar las fronteras entre lo cis y lo trans, a hacerme preguntas por ahí. Escribe en primera persona. ¿Desde dónde se escribe si no? Me pregunto. Y les pregunto a ustedes también. Desconfío de la pretendida objetividad con el objeto de estudio, objetividad tan oportuna para esa ciencia heterosexista. La mera teoría es letra muerta si no la hacemos carne. En este sentido, el libro propone especialmente a los trabajadores de la salud rebobinar en sus propias trayectorias educativas en un intento de reconocer y desaprender la perspectiva sexista con la que nos obligan a mirar el mundo desde el minuto 1 que estamos en él, para desde ahí imaginar la construcción de una salud más justa. Invito a mis compañeras de residencia, del hospital y del CESAC, y a todos quienes trabajan en el sistema de salud, a romper con la inmunidad sexista, a dejarse conmover por la lectura de este libro y a tenerlo siempre a mano, en el bolsillo infinito de la chaqueta, para dar vuelta a la lupa, como dice Anne, y apuntar a ese sexismo institucional que circula en cada consultorio, en cada entrevista, en cada pasillo, en cada sala de internación, cada derivación, cada informe, cada historia clínica, en cada sala de espera, en cada cartelera, en cada taller, en cada actividad comunitaria, en cada ateneo. ¿No se dieron cuenta de que este lado del lente también se ve?, preguntaban. Y continúa dejando al descubierto esas lógicas tan biologicistas, tan binarias y tan violentas como naturalizadas. Les vemos las ideas y las prácticas, las preguntas desubicadas, los comentarios que no vienen al caso, los formularios, las asunciones, los prejuicios, los miedos. Les vemos la mirada. Dar vuelta a la lupa como acto político y de justicia es la propuesta del libro. Un libro que en mi experiencia significó un abrazo colectivo, sabiéndonos de estos otros lados y, en palabras de Anne, gritándonos en la cara al heterosexismo que existimos y resistimos. Gracias. Bueno, buenas a todos. Bueno, finalmente pensé que iba a quedar como un burro haciéndome un borrador y estar, pero vi que así hicieron lo mismo, así que tomé la tal vez errónea decisión de improvisar, aunque tengo algunos machetes. Era imposible hacer una selección porque está todo escrachado el libro, porque me hizo muy feliz. Bueno, en principio, nada, quería agradecerte, Anne, por la invitación. Para mí es más que un honor. Uno, haber sido elegido como presentador. Dos, adhiero a lo que dice Fran, de haber tenido el libro mucho antes, porque me hace sentir especial. Y tres, porque como trabajador de la salud y todavía habitante de la Facultad de Psicología de la UBA, que es un ambiente muy áspero de habitar, me hizo mucho bien. Con una anécdota, voy a dejar que pase el 55, no pasa nunca, pasan 3 juntos, otro más. ¿Sabés qué buen augurio, no? El libro. Bueno, coincide que con Anne hemos tenido algunos intercambios, supongo que de lo más importante que tenemos, que compartimos el ámbito de la salud, como para no mencionar lo trans únicamente, ¿no? Siempre es como, bueno, no porque somos personas trans, sino porque compartimos el ámbito de la salud y porque tenemos observaciones y experiencias dentro del cisexismo que nos disparan ideas que pueden servir a otras construcciones. Justo coincidió que cuando Anne, comentó que ya salía el libro, yo lo seguía medio stalker por Instagram, todo el tiempo comentándole ¡qué bien! ¡Che, buenísimo! ¡Genial! Creo que, no sé si te hice sentir presionado a que me invites. Espero que no. Cuestión que me invitaste. Me trajiste el libro un día de lluvia incesante.
hasta mi casa, yo estaba re feliz y inmediatamente me fui de vacaciones. Me fui de vacaciones a pasar una semana en lo de mi familia política, con un discurso bastante cisexista, una postura bastante fuertemente macrista, y yo me llevé este libro para leer en las vacaciones. Entonces, incluso de momentos lo tomé como un acto político, como dejarlo arriba de la mesa del comedor, ¿no? Como que pasen y lean y digan, que lee mi yerno, este yerno de mierda que me tocó. Y yo lo dejaba por ahí, bueno, lo leía, etc. Y para mí, eso fue como un doble abrazo, digamos, un doble mimo me recibió el libro, porque para mí fue un poco duro, ¿no? Atravesar esa semana en esta familia política mía, y a la vez porque venía muy agotado de todo un año académico e institucional cis, con un montón de frustraciones clásicas que ahora no vale la pena mencionar. Pero bueno, sin spoilear el libro, porque realmente traté mucho de evitar spoilear el libro, les quiero compartir lo que yo encuentro destacable sin quedar demasiado stalker nuevamente. Algo que me parece muy importante que aparece en el libro al principio, y es que Anne comparte un montón de su construcción identitaria y de su militancia. Me parece muy importante y me hizo acordar a mi pediatra de toda infancia y adultez, porque también era médico para adultos, que tenía en el escritorio un vidrio con todas fotos, no sé, de sus hijas, sobrines, nietes, etc. Actividades que hacía, hobbies. Entonces era como una especie de introducción a su persona también, ¿no? Como una exposición de, bueno, esto soy yo, esta es mi militancia. Tenía cuadros también de niñas de las villas donde él militaba, etc. Y me parece muy importante acercar esto, no digo que sea algo exclusivamente necesario de los profesionales de salud, acercar su identidad, porque es un montón de exposición, así que agradezco eso, me parece muy, ¿cómo decirlo? Agradezco que hayas tomado esa decisión de exposición también, porque también es, bueno, todo un desafío. Esto, y que lo hace voluntariamente también, digo, esto me parece importante destacar, porque generalmente cuando se hace alguna exposición o aparece alguna producción de alguna persona trans, se espera mucho que aparezca algo de lo biográfico, digamos, de esa persona, porque es casi que lo que más genera interés en realidad, ¿no? Como, bueno, cómo llegó, cómo lo vive, etc. También me gusta algo que también mencionaron los expositores anteriores, que es que tiene algo de aviso ese desde otro lado, ¿no? Ese sexismo y salud desde otro lado. Y me gusta mucho que mencione que también las personas trans estamos observando las actitudes, digamos, y cuál es la estructura de atención sexista también que se dan sobre todo en las instituciones de salud, y todas las instituciones, ¿no? Como, che, ¿no se dan cuenta que yo estoy notando lo sexista? Que es como, yo a veces digo, ¿no le da vergüenza? Como no registra. Me pasa mucho, yo me atiendo generalmente en el consultorio de diversidad, que eso me conflicta un montón, también los nombres, ¿no? de los espacios que se dan. Me atiendo en el Hospital Fernández, y el Hospital Fernández tiene, o yo tuve al menos un montón de observaciones respecto de cómo intentando abordar a la población trans, digamos, del consultorio endocrinológico particularmente, generan un montón de situaciones de exposición de los pacientes que van, que son muy terribles. No quiero ser pincha, ¿no? Pero voy a dar un ejemplo. Hay una pregunta, es decir, las personas que se inscriben para ser atendidas en el consultorio de diversidad del Hospital Fernández, endocrinológico, necesitan sí o sí responder a una pregunta que aparece casi que sin falta en todas las admisiones de personas trans, que es, ¿sufriste abuso sexual, sí o no? Esa pregunta sin sentido aparece en un montón de admisiones a consultorios. Lo terrible era que cuando una se iba a atender, veías ahí en la pantalla un Excel con un montón de los pacientes, digamos, los nombres de los pacientes uno al lado del otro. En un momento aparecía la columna de ¿sufriste abuso sexual, sí o no? Podías identificar, es decir, si yo reconocía algún nombre ahí, lo podía ver. Y en segundo lugar, no sé si los pacientes tienen ganas de ver esa respuesta cada vez que se atienden también, ¿no? Reflejada en la pantalla.
Entonces, por eso, para salir de la depresión, hay un montón de cosas que son necesarias de incorporar y muchas veces lo más importante es la producción de bibliografía, ¿sí? Así como yo voy a quemarle la cabeza a un montón de personas para que incorporen este libro a la bibliografía, ¿sí? Bueno, esto de las cosas importantes. También, bueno, tiene algo de compañía el libro para los trabajadores, sobre todo los trabajadores trans, que trabajamos en los distintos ámbitos, digo, institucionales en general. Es una compañía también para el día a día, o sea, no solo si sos trabajadores del ámbito de la salud, y esto me lo anoté para no olvidármelo, lo que me gusta es que también genera como esta doble perspectiva, ¿no? Que a la vez que también somos trabajadores trans en el ámbito de la salud, también somos usuarios. Y que si bien, digamos, esto brinda una como doble perspectiva, no significa, y esto es muy importante destacarlo, no significa que por estar ahí siendo trabajadores trans, usuario trans y trans, no significa que por defecto, digamos, seamos el sujeto indicado e ideal para limpiar los desastres institucionales que se comete desde el cisexismo. Es decir, celebramos siempre que haya cada vez más trabajadores trans dentro de los distintos ámbitos, pero algo muy terrible con lo que tenemos que lidiar es que, como, vos sos trans, entonces vos, entonces vos podés solucionar, decime si esto está bien, ¿qué te parece de esto? ¿No? Como que, y eso es todo un trabajo ad honorem total, es decir, ni reconocido, ni pago en ningún sentido, de que muchas veces se saca provecho, ¿no? Es como, bueno, sos trans, estás acá, bueno, ayúdanos a que esto sea más accesible, sea más diverso, ¿no? Porque hay una especie de cooptación de ciertas políticas de diversidad medio abusivas. Otra de las cosas que me gusta mucho del libro es que desmitifica también un montón de cosas, entre ellas de que existen trabajadores trans, ¿no? Dentro del ámbito de la salud. No quiero spoilearlo. Para mí el libro, digamos, es algo necesario de incorporar a todas las bibliografías. Imagínense que, digamos, la construcción en políticas públicas o normativas de aplicaciones de protocolos de género o inclusivos son elaborados por personas cis. Y probablemente detrás de esa elaboración hay alguna persona trans explotada, no reconocida y no paga también, ¿sí? Para que también haya siempre como una visión por detrás de las situaciones. Y lo otro que quería traer a colación es algo que menciona Blas Radi, que es coordinador, es profesor trans de filosofía en la Facultad de Filo y Letras y también es coordinador de la Cátedra de Libre Estudios Trans de la que forma parte. Blas, en una charla dice que las personas trans tenemos que estar preparadas para lidiar con el cisexismo y esto se traduce en una carga de estrés desproporcionada. Entonces, por eso también celebro, porque sé que tanto la producción de bibliografía como estar ahí militando en la institución genera estrés inevitablemente, es una carga de energía, es estar pensando constantemente y es también, no sé si es algo medio común, una pregunta, pero a mí me sucede personalmente que muchas veces digo, yo si no fuese trans, ¿estaría eligiendo esta temática? O sea, digo, ¿estoy eligiendo esta temática de manera activa? ¿O es como que la elijo investigar, estudiar y militar porque soy trans y porque siento que el mundo es demasiado cisexista como para yo dejarlo pasar? Bueno, o sea, esa es la pregunta. Quería cerrar con esto, que es, mi deseo es, medio escorpiano mi deseo, pero buena onda, que es, mi deseo realmente es que la incomodidad se dé vuelta. Por ejemplo, desde esta lupa que proponían, que es como, che, los estamos viendo. Que la incomodidad se dé vuelta y no en un sentido vengativo, esta fue la aclaración para que tan escorpiano, tan guacho, sino constructivo y que construya empatía,
de la honesta y genere nuevas ideas reformadoras. Yo no sé si acá hay personas dentro del ámbito de la salud, pero también quería como convocarles a que, así como una persona con alguna discapacidad, como mencionaban en el libro, tiene el oído afilado para identificar comentarios capacitistas, las personas trans tenemos el oído afilado, aunque no quisiera decir que todas o por defecto, pero la gran mayoría, tenemos el oído afilado para identificar actitudes y comentarios cisexistas. Y que esa identificación debería extenderse a toda la población, básicamente, porque es muy duro y pesado el trabajo y somos pocas las personas trans, por ejemplo, en la academia o en la institución, para que estemos ahí militándola a cuestas. Entonces, si identifican comentarios cisexistas o alguna actitud cisexista, material académico, en alguna clase, en alguna charla o lo que fuese, estaría bueno que intervengan también desde donde puedan, pero para no dejarlo pasar. Esa es mi exigencia. Bueno, nada, por eso no quise spoilear nada, estaba buscando un fragmento, también a spoilear el prólogo de Fran, que me encantó, pero nada, simplemente léanlo. También de lo que más me parece destacable es que es un lenguaje, es como casi que te esté hablando en persona, básicamente. Está escrito en un lenguaje muy accesible y muy cercano a él, así que bueno, agradezco esto. Cómprenlo, léanlo. Bueno, ¿se escucha? Bueno, voy a intentar no olvidarme de nada, me traje machetes igual. Antes que nada quería agradecerles un montón por haber venido, por haber acompañado el proceso del libro, que fue largo e intenso. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo cuando dije sí a escribir un libro. Y muchas de las personas que están acá fueron muy importantes para ese proceso, así que quería agradecerles un montón. Quería agradecer aquí por el espacio, por la amabilidad, por la paciencia. Yo ayer estaba medio encaprichado con que fuera la presentación y muy amorosamente tomamos la decisión correcta de pasarla para hoy. Y también quería agradecerle muchísimo a Serigrafistas Queer, espacio activista del amor muy cercano, quizzes del corazón, gracias. Y ahora les voy a contar un poco por qué. Sin spoilear mucho, en el prólogo que escribió Fran Precioso para el libro, toma una frase del libro que cuenta un poco que no hay cosas que sean raras per se, ¿no? O sea, las cosas se enrarecen. Nosotros cuando pensamos que algo es raro es porque tenemos una perspectiva que enrarece esa actitud, esa acción, ese nombre. Mi nombre ha sido muy enrarecido, la gente no entiende que tenga solamente 2 letras, por ejemplo. Y eso no es porque mi nombre es raro, sino porque lo vemos desde una perspectiva que se ha acostumbrado a otros tipos de nombres. Y la frase dice: enrarecidas por el cisexismo, estas actitudes, estas formas de ser, estas formas de habitar el mundo. Y Fran tiene un momento muy tierno en el prólogo en el que dice que le gustaría tener una camiseta con esta frase o que exista una banda que se llame así. Y cuando leí eso, a mí me emocionó mucho, me encantó y voy a contar una intimidad. Le conté a Vito muy rápidamente: amigo, me dijo esto, no sé qué. Y me dice, bueno, y le digo, le quiero hacer una camiseta para regalársela. Y me dice, bueno, con Serigrafistas Queer. Y ahí fue como, claro, todo se junta, precioso. Así que ahí nos juntamos en Coral con Mario y con Vito a diseñar este chablón precioso que está en todos esos parches y ropas. Lo diseñamos, hicimos el chablón, nos juntamos a imprimir, que también fue un momento muy lindo porque esto que pasa en cuarentena, ¿no? Que nos perdemos un poco el segundo o tercer cordón vincular, nos queda un poco lejos a veces, y encontrarnos a imprimir fue un momento muy gratificante. Y teníamos ganas de que fuera un regalo también. La forma de conseguir esta ropa son todas donaciones de personas que se coparon y nos regalaron ropa para hacer el chablón en esa ropa, y la idea es que se lleven todo lo que quieran. Ahí hay un cartelito que dice: los parches son de quien los usa, llévate los que quieras, que los vayas a usar, regalar, distribuir. Al lado de la mesita de la editorial también hay más parches, así que siéntanse súper libres de descolgar, dejar el broche y llevarse lo que quieran. Regalar, usar lo que les guste.
Y ahora sí voy a ir más a lo que tengo preparado con mis machetes, para no olvidarme. A ver si lo encuentro. Bien. En un principio pensaba leer fragmentos del libro de los distintos capítulos y me pareció que para eso ya estaba el libro. Entonces, un poco me parece que es el momento para contar la historia de cómo nace este libro y de por qué sentimos que estaba bueno hacerlo. Yo soy trabajador social, hice una residencia interdisciplinaria de salud mental en el Hospital Bonaparte. Es una residencia de 3 años que para mí fue una experiencia transformadora en mi vida. Por un lado, porque aprendí el oficio precioso de ser trabajador de la salud, que me sorprendió. Yo no pensaba ejercer en salud y aquí estoy, escribiendo un libro que dice salud en el título. Y también porque hay algo de la residencia, de la posición particular de residente, que es que sí, sos profesional y estás ahí laburando y atendiendo y en la dinámica hospitalaria, pero a la vez hay una carga teórica y un momento muy fuerte de formación. La veo a Felipe, que también es residente. Que en mí fue muy estimulante. Por un lado, porque estás siendo estimulada todo el tiempo con bibliografía nueva, con perspectivas nuevas sobre la salud, con formas de pensar y de hacer las cosas. Y por otro lado, porque me empecé a dar cuenta de que no solo los estudios trans no estaban sobre la mesa en estas instancias, sino que el cisexismo estaba ahí y nadie lo estaba poniendo en jaque. Y que yo tenía algunas herramientas que podía aportar a ese diálogo y ese encontrarnos en una residencia tan grande, éramos 40 residentes, es una residencia de muchas personas, fue muy estimulante para ponerme a escribir también, para empezar a hacer cosas, a presentar cosas en congresos, a usar un poco la excusa de viajar e irnos a algún lado para un congreso, pero entonces también, hagamos un trabajito, presentemos algo. Y hay algo que es muy fuerte que tiene que ver con la habilitación, ¿no? O sea, cuando uno se habilita para pensar que lo que tiene para decir es interesante o puede aportar o puede servirle a alguien. Y para mí la residencia fue muy importante en ese sentido. Y dentro del marco de la residencia, en el primer año, apliqué una beca que da el hospital para investigar y me lancé a la extrañísima tarea de investigar. Y terminé una investigación que piensa la accesibilidad entre las personas trans femeninas y el sistema de salud mental, sobre todo cuando se trata de tratamientos por consumo problemático de sustancias. Ese texto fue leído por El Negro y por Gaita y fue querido por ellos, lo cual a mí me hizo muy bien. Y ahí llegó la invitación de hacer un libro en conjunto con El Negro. El Negro ya tenía su texto de desandar el cisexismo. Y la idea original era hacer un libro doble, ¿no? Que de un lado se viera una tapa y del otro lado se viera la otra tapa y compartir objetos físicos. El problema es que en ese momento no sabíamos que se venía esta pandemia y pensábamos que el aborto iba a salir mucho más rápido, entonces hay que tener el libro antes de que saliera el aborto y yo no estaba en condiciones de preparar ese texto antes de que saliera el aborto. Entonces les dije, yo puedo, pero recién más adelante. Y ahí hubo un movimiento que fue muy precioso, que fue que este deseo del libro doble se convirtió en lo que hoy es la colección. Y ahí también se sumó Moshi. Y un poco acá está. Después de mucho trabajo, este libro lo aclara igual, pero no es esa investigación, no es ese informe. El libro se fue rehaciendo, regenerando, nutriendo de otras cosas. Y gracias al acompañamiento amorosísimo de los chicos, llegó a ser lo que soy. Así que se los agradezco. Por otro lado, me dan ganas de contarles un poco cuál es el objetivo del libro. Porque de nuevo, no sé si lo deja tan en claro el texto. Es un texto que está escrito para trabajadoras de la salud. Es un texto que a mí me enorgullece y me llena de alegría que lo lea un montón de gente. Y siento que puede llegar a servir para pensar un montón de cosas, pero el objetivo central del libro y lo que yo pensaba cada vez que se me armaba un embrollo en la cabeza y no sabía muy bien qué escribir, era bueno, yo lo que estoy intentando acá es mejorar los encuentros entre los dispositivos y las personas. Y voy a hacer esta aclaración, no entre los dispositivos y las personas trans, entre los dispositivos y las personas, punto. Mejorar los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidados. Voy a dejarlo ahí. Y otra cosa que me parecía lindo compartirles en
esta presentación era de 2:55. Un poco el contenido también del libro. Tengo ganas de leerles un fragmento. Voy a poner los anteojos porque soy chicato. Que lo elegí porque me parece que condensa un poco lo que yo intenté hacer. Como yo tenía como en la cabeza todo el tiempo el recuerdo de que quería que fuera un libro como amoroso, como medio sensible, pero a la vez que tuviera como alguna propuesta y que estimulara a las personas a repensar un poco sus trayectorias y sus formas de pensar. Así que voy. Es una parte en donde estoy hablando de la formación profesional y esta idea de que los trabajadores de la salud no tenemos formación específica para atender a personas trans. Pienso que el conflicto no radica tanto en la ausencia de formación profesional, sino más bien en el cisexismo imperante en todas las trayectorias educativas. Considero que nuestro problema no se reduce únicamente a la falta de materias optativas en la formación de grado o de textos escritos por autores trans en los posgrados. Tampoco a la necesidad insatisfecha de seminarios, cursos, jornadas, incluso maestrías para formar especialistas en salud trans. Más bien radican los contenidos sexistas de la educación formal desde nivel inicial y en la naturalización de esta perspectiva. Una naturalización e internalización tan profundas y poco denunciadas que nos dificultan entenderla como formación específica. Porque la formación que imparte el sistema actual no carece de una perspectiva específica sobre lo cis y lo trans. Justamente lo contrario, lo que hace es formarnos en cisexismo. En palabras de Val Flores, voy a hacer la cifra que se vea cuando arranque y termine. Desconocer las vidas LGTBI no es falta de información. Es un modo normativo aprendido de interpretar los cuerpos y establecer la distinción entre aquellos que son legítimos y vivibles y los que son destinados a lo propio, lo reprensible y lo invivible. Todo conocimiento y toda ignorancia suponen una forma de violencia, una de las más difíciles de reconocer, la que hace del otro una vida despreciable o inexistente. La heteronormatividad es una política del saber que provoca y administra heridas, gestiona las formas de decir y la visibilidad pública de los cuerpos. Para materializar un poco esta idea, les propongo que repensemos algunos ejemplos de la educación formal y les invito a pensar concretamente cómo se fueron dando o no estas situaciones en sus propios recorridos educativos. En los 90s era habitual todavía que los jardines de infantes tuvieran salas rosas o celestes con sus respectivos delantales cuadrillé haciendo juego con la mochilita. Para aquellos que tuvimos la suerte de ir a espacios mixtos, la preponderancia del juego como estrategia de enseñanza muchas veces separó nenas y nenes como recurso fácil para hacer dos grupos. En la primaria nos enseñaron que los varones tienen pene y las nenas tienen vagina. Nos disfrazaron en los actos escolares de soldaditos o damas. Armaron dos filas distintas para izar la bandera. Nos metieron la idea de que debíamos separarnos en el recreo. Nos dieron a entender que los varones eran barulleros y un poco torpes, mientras las nenas eran más prolijas, tranquilas y educadas. En el secundario nos empezaron a separar en la hora de educación física, nos dieron clases de salud de adolescencia en la que nos dividían por sexo, nos dijeron que existían sistemas reproductivos femeninos y masculinos, nos siguieron disfrazando para los actos escolares, nos tomaron el presente en listas separadas o por lo menos agrupadas, primero los varones, después las chicas. En 2009, mientras estudiaba la carrera de trabajo social, sucedió que el docente de un teórico dijo que todas las personas éramos como una mesa y los travestis eran como una mesa pero sin una pata. Era mi primer año de la facultad. No solía participar en clase, esperé a ver si alguien decía algo pero no pasó nada. Me dieron muchos nervios e instantáneamente supe que me estaba poniendo colorado, sentí como se me aceleraba el pulso. No me acuerdo qué le dije, pero la cosa se puso fea. Agarré mis cosas y me fui invitando a mis compañeros a irse también. Nadie salió atrás mío. En esa época, a la vez tan lejana y tan cercana, parecía no ser muy grave que alguien dijera algo así en clase. Me quedé duro unos segundos en la puerta intentando guardar el cuaderno en la mochila. Me temblaba todo, me sentía expuesto. Esa vez fue la única que escuché algo así. Me pregunto la cantidad de cosas que se deben haber dicho y aún se dicen en otras carreras del campo de la salud como psicología, enfermería o medicina. Porque probablemente también nos haya pasado que nos acercaran textos cisexistas, desconocieran o no valoraran la producción de autores trans, nos hablaran de hombres y mujeres asumiendo cisexualidad, etc.
A todo esto debemos sumarle los refuerzos positivos asociados a las expresiones de género cis y la represalia constante a las expresiones no cis. La generización de todos los baños en todas y cada una de las instituciones que habitamos, además de las millones de maneras en que el cisexismo habita los espacios, siendo sus bastiones más fuertes las instituciones tradicionales como la escuela, el hospital y la iglesia. Entonces hago énfasis en esta idea. No es que no estamos aprendiendo nada sobre lo trans, justamente lo contrario. Estamos aprendiendo una lectura particular, una perspectiva específica e injusta, el cisexismo. Y a veces me da la sensación de que pareciera que los profesionales sin formación específica llegaran desnudes y sin herramientas a una consulta con una persona trans. Y esta idea acaba ocultando las decenas de años de formación cisexista y la cantidad de información que el cisexismo ha depositado, producido y reproducido hacia, con y en ellas y todos nosotros. Considero que para hacer mella en la perspectiva cisexista del sistema de salud no se trata únicamente de elaborar talleres de formación profesional, de capacitar en relación a la ley de identidad de género o agregar materias optativas para introducirnos en los estudios trans. Se trata de revisar íntegramente en clave trans el acervo educativo de quienes trabajamos en salud. Hacer como si fuese una práctica a contrapelo, pasar el peine fino, hacer un análisis profundo y minucioso de los contenidos que se van incorporando en todo el trayecto educativo, analizando no solo la currícula, sino también las dinámicas, las herramientas de enseñanza, los edificios, en fin, toda nuestra formación. Y también quería contarles un poco, algo que me gustó que mencionaron los presentadores, es que hay mucho de mí en ese libro. El primer capítulo sobre todo dedico mucho tiempo a explicar a qué me refiero cuando hablo de lesbiana transmasculina, que es la categoría que yo uso para identificarme. Y cuando llegó el momento en el que le mandamos el texto a la imprenta y yo ya no lo podía tocar más, me agarró como una ansiedad tremenda porque ya no hay más chance. Y ahí entonces empecé a traerme cosas para la presentación, porque me parecía que esta era la instancia para hacer esos comentarios que ya no tenían lugar. Toda esa explicación a veces me da mucha vergüenza, me da mucha ansiedad que haya un montón de personas que lo vayan a leer y sepan de mi vida personal. Por momentos pensaba que tenía que sacarla porque era como muy centrada en mí y autorreferencial. Por momentos me parecía que podía servirle a alguien. Y un poco me quedé con la sensación de que un poco me correspondía hacerlo. Por un lado, porque me parece que cuando elegimos compartir una categoría, una idea, una forma que nos parece útil para pensar el mundo, no podemos simplemente tirar la categoría así como si nada y esperar que las demás personas la entiendan. Y entonces me parecía que me correspondía darle contenido a esa categoría. Por otra parte, a mí me viene pasando en el último tiempo, y estoy muy contento con esto, que empiezo a encontrar otras personas que también se identifican como yo, como lesbianas, que además son trans. Pero era algo que me venía haciendo un poco pesado, porque la verdad es que no venía encontrando otras personas. Y encontrar esas expresiones de otras personas que están pensándose de formas parecidas, a mí me es muy gratificante, porque empezamos a abandonar la soledad, ¿no? El cisexismo nos ha condenado a una sensación de soledad. Y encontrar personas que tienen experiencias o formas de pensar las cosas parecidas inhabilita el cisexismo tener esa capacidad. Y entonces me parecía que así como yo me nutro y me siento bien y acompañado cuando leo esas cosas, también estaba bueno que yo aportara a ese mimo que yo siento de lejos con personas que ni me conocen. Y por último, quería leerles un último fragmento y agradecerles nuevamente. Estoy muy contento, es una noche preciosa. Bien, se llama Hacer para aprender a hacer, ¿no? Con H y C. Publicar este libro me da miedo, me da vértigo y ansiedad. Seguramente me estoy equivocando con algunas cosas y estoy dejando de lado muchas otras. Incluso puede ser que en algunos años lo vuelva a leer y algo consiga avergonzarme. Pero no sé qué va a pasar mañana. Hablo desde acá, desde esto que soy y pienso ahora porque me dan ganas de hacer el esfuerzo, ordenar algunas ideas y compartirlas, intercambiarlas, ponerlas a disposición. Creo que toda generación está marcada a su manera por el miedo al que dirán. Y también pienso que a partir de las redes sociales y el auge de los scratches,
Nos hemos vuelto una generación a la que le cuesta decir y hacer por miedo a ser desterrades, invalidades, anulades. Esta aclaración es más para mí que para las personas que vayan a leerla. Algo así como empezar un discurso público diciendo que estoy nervioso para sentirme menos nervioso. Le temo al escrache, que no es lo mismo que temerle a ideas que son distintas a las mías, porque esas me encantaría escucharlas, pensarlas, dialogarlas. Le temo al escrache y a la vez estoy convencido de que hay que hacer para aprender a hacer, y que este es un primer hacer, es una propuesta. Es un esfuerzo de ordenar estas ideas con la intención de que sean tomadas para contestarme en este diálogo al que intento aportar. Entonces, así les abro la puerta, diciendo que este es un acto de coraje. Vengan de a todes, charlemos. A quedarnos, a tomar birra, a comprar cositas para comer. Sabemos que es un momento re jodido para los espacios culturales y que hacer el esfuerzo de adaptarse a estas condiciones es un montón. Así que tomen birra, coman cosas. Así también aportamos al espacio que muy amorosamente nos abrió las puertas para que podamos hacer esto. Nuevamente, infinitas gracias de corazón.